Hola amigos y amigas de amantes de la química. En este nuevo video estaremos adentrándonos un poco al mundo de la nomenclatura inorgánica y lo haremos empezando con el tema de los óxidos. Los óxidos son compuestos binarios del oxígeno cuando éste se mezcla con cualquier elemento de la tabla periódica. Para mezclar los óxidos, el oxígeno va a utilizar un número de oxidación -2, como vemos acá en pizarra. Recuerda que un número de oxidación son la cantidad de electrones que se ganan, se pierden o se comparten en cualquier reacción química. Para su estudio, esta clase de compuestos se dividen en dos, que son los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Un óxido básico es aquel que se forma cuando el oxígeno se mezcla con un metal de la tabla periódica. Es decir, tenemos un metal con un número de oxidación positivo y el oxígeno con su número de oxidación -2. Ten en cuenta que el metal siempre utilizará su número de oxidación positivo, ya que los óxidos se forman con el número -2. Ejemplo de algunos óxidos básicos son el óxido de magnesio, óxido de hierro 2, óxido de potasio y óxido de aluminio. También, por otra parte, tenemos lo que son los óxidos ácidos. Estos compuestos, que también son óxidos, se forman cuando el oxígeno, también con su número de oxidación -2, se une a un elemento no metal que también tendrá un número de oxidación positivo. Ejemplo de estos son el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y el trióxido de azufre. Estoy muy seguro que muchos de estos compuestos ya lo habías escuchado, pero ¿sabes cómo mezclarlos y cómo nombrarlos? Si no lo sabes, este es tu video, así es que acompáñame que te cuento. Muy bien amigos, ahora te voy a enseñar las reglas básicas para mezclar compuestos inorgánicos. Es muy importante que te aprendas estas 4 reglas porque te van a servir para nombrar un sinnúmero de compuestos inorgánicos, entre los cuales se encuentran óxidos, hidróxidos, peróxidos, superóxidos, ozónidos, ácidos, sales, entre otros. Es decir, compuestos binarios, ternarios y cuaternarios. Así es que acompáñame a aprendernos estas reglas. Regla número 1. Escriba primero el símbolo del elemento positivo, sea este metal o no metal, seguido del símbolo del oxígeno, incluyendo el número de oxidación en cada caso en la parte superior derecha. Ejemplo, podemos tener, por ejemplo, el carbono, elemento no metal, más su número de oxidación, vamos a poner el +4, seguido del símbolo del oxígeno. Colocamos un símbolo de más indicando que estos dos elementos los vamos a mezclar, seguido del símbolo del oxígeno, y ya sabemos que para los óxidos el oxígeno siempre va a utilizar un número de oxidación -2. Otro ejemplo, podemos tener el hierro con su estado de oxidación +6, por ejemplo. Eso es un metal, más oxígeno -2. Podemos tener el azufre con su número de oxidación +3, más oxígeno con su número de oxidación -2. Y podemos tener el manganeso, por ejemplo, más el oxígeno con su número de oxidación -2. Al manganeso vamos a asignarle el número de oxidación +7. Regla número 2. Si los números de oxidación son iguales y en valor absoluto, se tachan y no se ponen subíndices. Veamos los siguientes ejemplos. Si tenemos el carbono con su número de oxidación +2, seguido del oxígeno con su número de oxidación -2, puedes darte cuenta que el número es el mismo, 2 y 2, con la única diferencia de que estos están colocados en valor absoluto, es decir, hay uno que está positivo y el otro está negativo. Lo que tenemos que hacer es tachar estos números de oxidación y pasar los símbolos al siguiente lado de la flecha sin colocar este símbolo de más, es decir, CO. Y ya esta es nuestra fórmula final.
Tenemos otro ejemplo, podemos poner un metal ahora. Vamos a colocar el hierro con su número de oxidación más 2, más el oxígeno con su número de oxidación menos 2. Es igual, números de oxidación iguales, y en valor absoluto lo tachamos y pasamos al otro lado sin colocar subíndices. Pasemos a nuestra regla número 3. Esta establece que si los números de oxidación son diferentes, se intercambian y se colocan en la parte inferior derecha como un subíndice. Ejemplo, si tenemos el aluminio que tiene un número de oxidación más 3, más el oxígeno con su número de oxidación menos 2. Puedes observar que los números de oxidación son diferentes, aunque están en valor absoluto, pero son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es intercambiar estos números de oxidación, así como te he marcado acá en la pizarra. Es decir, que la fórmula final quedaría de la siguiente manera. Tenemos el aluminio y el 2 del oxígeno se pasa al aluminio sin su símbolo, sin el menos. Y tenemos el oxígeno y el 3 del aluminio pasa al oxígeno. Hagamos otro ejemplo. Si tenemos el manganeso con su número de oxidación más 5, más el oxígeno con un número de oxidación menos 2, bueno, pues hacemos lo mismo. Quedaría manganeso 2, oxígeno 5. Expliquemos ahora la cuarta y última regla. Esta establece que si los números de oxidación son diferentes y simplificables, entonces los simplificamos y realizamos el paso anterior, es decir, intercambiamos los números de oxidación. Pero tienes que saber que ambos números tienen que ser simplificables. Hagamos los siguientes ejemplos. Si tenemos el hierro con su número de oxidación más 6, más el oxígeno con su número de oxidación menos 2. Puedes observar que aunque los números de oxidación son diferentes, estos se pueden simplificar. ¿Cómo? Bueno, pues yo diría mitad de 6, 3, mitad de 2, 1. Y estos son los números que vamos a intercambiar. Por lo que la fórmula final sería hierro con el 1, que no hay que marcarlo, es decir, en la fórmula final el número 1 no se marca. Si te fijas, acá, acá, acá y acá no he marcado el número 1. Entonces, hierro o 3, porque lo hemos simplificado. Podemos tener, por ejemplo, también el carbono con su número de oxidación más 4, más el oxígeno, que siempre va a utilizar el número de oxidación menos 2 para los óxidos. Entonces te puedes dar cuenta que a ambos le puedo sacar la mitad. Mitad de 4, 2. Mitad de 2, 1. Entonces la fórmula final será CO2. Bien amigos, una vez que hemos aprendido cómo mezclar estos compuestos, aprendamos ahora cómo nombrar los óxidos. Para nombrar los óxidos lo vamos a hacer de dos maneras diferentes, y esto ocurre porque hay dos tipos de óxidos que te expliqué anteriormente, que son los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Empecemos a cómo nombrar los óxidos básicos, recordando que los óxidos básicos es la mezcla de un metal más el oxígeno. Estos óxidos se van a nombrar de manera muy fácil, pero tenemos que prestar atención a la cantidad de números de oxidación que tendrá nuestro elemento metálico. Cuando dicho elemento metálico tiene un solo número de oxidación, lo vamos a nombrar como óxido de fulano, donde fulano será nuestro nombre del metal. Pero cuando este metal tiene más de un número de oxidación, entonces lo vamos a nombrar como óxido de fulano, y entre paréntesis y en número romano indicaremos el número de oxidación que se ha utilizado para dicho metal. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque, por ejemplo, si tú y yo estamos trabajando en un laboratorio y yo te digo, búscame el óxido de hierro, tú me dirás cuál de los tres óxidos de hierro, porque hay tres óxidos de hierro.
Sin embargo, si lo que te pido es el óxido de aluminio, no hay necesidad de preguntar cuál óxido de aluminio, pues como este elemento tiene un solo número de oxidación, se formará un solo óxido, es decir, que se formarán tantos óxidos como números de oxidación tenga el metal. Hagamos los siguientes ejemplos. Tenemos acá, en el caso del aluminio, que es el que te acabo de hablar, los números de oxidación son diferentes, entonces lo intercambiamos y lo ponemos en la parte inferior derecha, es decir, quedará de esta manera. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Se va a nombrar como óxido de aluminio. Como te he explicado también anteriormente, para el caso de hierro hay tres números de oxidación. Existe el hierro más 2, hierro más 3 y hierro más 6. Por lo tanto, se formarán tres óxidos de hierro totalmente diferentes. Tenemos el hierro más 2, en este caso los números de oxidación son iguales y están en valor absoluto, por lo tanto lo que hacemos es tacharlo y no poner ningún número de subíndice, Tenemos el otro caso, tenemos el hierro más 3, en este caso los números de oxidación son diferentes, lo que hacemos es intercambiar, es decir, quedará Fe2O3. El 3 acá y el 2 lo hemos puesto acá. Y por último tenemos el hierro más 6. Te puedes dar cuenta que en este caso ambos números se simplifican. Es decir, mitad de 6, 3, mitad de 2, 1. Por lo que quedará FeO3. Recordando que el 1 no se marca en la fórmula final. ¿Cómo vamos a nombrar estos compuestos? Los tres se nombrarán como óxido de hierro, pero tendrán al final la diferencia de que colocaremos entre paréntesis y en número romano el número de oxidación que hemos utilizado en cada caso. Es decir, quedarán de la siguiente manera. Se llamarán así. Para el caso del hierro más 2 tendremos que será óxido de hierro 2. Para el caso del hierro 3 se llamará óxido de hierro 3. Y para el hierro 6 será óxido de hierro 6. Pero fíjate que acá no aparece el 6 por ningún lado. Recuerda que esto ocurre porque lo hemos simplificado. Es decir, que si a mí me piden, por ejemplo, nombrar este compuesto químico, vamos a hacernos de cuenta que no conocemos nada de esto y que nos han dado este elemento FeO3 para que lo nombre. Y yo digo, óxido de hierro 3, pero he cometido el error de que aquí veo un número 1. Si aquí hay un número 1 y se intercambiaron anteriormente y estoy nombrando óxidos, los óxidos utilizan el número menos 2. Por lo tanto, aquí debería de haber un 2. Y es porque se han simplificado, es decir, que cuando yo retorno hacia atrás, tenemos que el hierro 3 por 2, es decir, el doble, será 6 más 6 más el oxígeno que ha utilizado el 1, el doble será 2. Y es lo que tenemos acá, es decir, que hacemos lo contrario, en lugar de dividir, multiplicamos para ver qué número de oxidación se ha utilizado. En este caso, veo pues que el 2 del oxígeno sigue igual, lo que quiere decir que no se ha simplificado nada y que para el aluminio se ha utilizado el 3. En este caso no veo ningún número, digo, ok, como no hay ningún número y yo sé que el oxígeno es menos 2 y no hay ningún número, quiere decir que se tacharon, que eran iguales los dos números, por lo tanto, el hierro ha utilizado el número 2. Ahora aprendamos a nombrar los óxidos ácidos, recordándote que estos compuestos son la mezcla de un no metal con su número de oxidación positivo y el oxígeno, que también va a utilizar siempre para los óxidos el número de oxidación menos 2. Para nombrar estos compuestos tenemos que aprendernos estos prefijos numéricos griegos: mono para 1, di para 2, tri, tetra, penta, hexa, hepta y octa. Estos prefijos los vamos a utilizar para nombrar estos compuestos. ¿Cómo mezclarlos? Igual como hemos aprendido anteriormente. Hagamos los siguientes ejemplos. Tenemos el carbono con su estado de oxidación más 4 y el oxígeno
con su estado de oxidación -2. ¿Son simplificables? Claro que sí. Entonces tachamos y simplificamos los números. Mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. Entonces intercambiamos los números y ha quedado de la siguiente manera. ¿Cómo nombrar este compuesto? Entonces, lo que hay que hacer es contar la cantidad de átomos de cada especie y así lo vamos a nombrar. Te fijas que aquí hay 2 átomos de oxígeno. Entonces, por eso diré para nombrarlo dióxido. Dióxido. ¿De quién? De carbono. Podríamos decir de monocarbono, pero generalmente para nombrar al elemento que acompaña al oxígeno, si este tiene un solo átomo, no hay que poner la palabra mono. Entonces, este compuesto se llamará dióxido de carbono. Fíjate que has escuchado mucho este compuesto, pero quizás no sabías por qué se llamaba así, y es por dióxido de carbono. Tenemos por acá también otro átomo de carbono, pero con un número diferente de oxidación. Son iguales y en valor absoluto. Tachamos y no ponemos subíndice. Entonces quedará de esta manera. Y este se va a nombrar como, veo que hay un solo átomo de oxígeno, entonces mono, y diremos monóxido de carbono. En el caso de los óxidos ácidos, aunque los elementos no metálicos tengan más de un número de oxidación, no tendremos que colocar nada entre paréntesis si lo nombramos de esta manera, pues los prefijos ya nos irán diciendo qué número de oxidación hemos utilizado. Continuemos con el azufre. Aquí hemos colocado 2 átomos de azufre, uno tiene un número de oxidación +3 y el siguiente un número de oxidación +6. Entonces, en el primero, los números de oxidación simplemente tenemos que intercambiarlo, por lo que quedará de la siguiente manera: SO. Entonces, el 2 lo colocamos acá y el 3 lo colocamos acá. Mira qué chulo es nombrar este compuesto. Decimos trióxido de diazufre. Entonces ponemos trióxido de diazufre. O podríamos decir trióxido de disulfuro, porque cuando vamos a nombrar los compuestos que contienen azufre, utilizamos el nombre griego de este, que es sulfuro, pero lo podemos dejar de esta manera. En este caso tendríamos el azufre con un estado de oxidación +6, ambos lo podemos simplificar, mitad de 6, 3, mitad de 2, 1, por lo que quedaría SO3. Entonces a este lo vamos a llamar como trióxido de azufre. Fíjate qué fácil es nombrar este tipo de compuestos. Podemos tener también, por ejemplo, el cloro. Vamos a hacer un último ejemplo con el cloro. Vamos a colocar el cloro +7. El cloro tiene 4 números de oxidación: el 1, el 3, el 5 y el 7. Pero vamos a utilizar el 7 en este caso. Vamos a colocar, vemos que los números de oxidación son diferentes, entonces lo que tenemos que hacer es intercambiarlos, por lo que quedaría Cl2O7. ¿Y cómo lo vamos a nombrar? Bueno, 7 hepta. Entonces decimos heptóxido de dicloro. Entonces fíjate, heptóxido de dicloro. Si nos piden, por ejemplo, que realicemos la fórmula del pentóxido de dicloro, pues mira qué fácil, yo digo pentóxido de dicloro. Si nos piden, por ejemplo, el trióxido de dicloro, yo digo, mira, dicloro trióxido. Es decir, que si te puedes dar cuenta, estos compuestos se nombran siempre de derecha a izquierda. Por eso hemos dicho acá trióxido de dicloro. Y si, por ejemplo, nos piden el monóxido de cloro,
o bueno, nos piden realiza el compuesto, el óxido de cloro con el número de oxidación más 1. Ah, bueno, pues muy fácil. Yo digo el cloro más 1 más el oxígeno menos 2. Entonces vemos que son diferentes. Lo que tenemos que hacer es pues intercambiarlo. Yo digo Cl2O. Entonces será el monóxido de dicloro. Y así nombramos los óxidos.